El Frente Obrero, a través de la Escuela Joaquín Portillo Valle, los saluda. Hoy les hablaré sobre la guerra necesaria por la independencia de Cuba. El camino a la independencia de Cuba comienza un 10 de octubre de 1868. Esta guerra dura 10 años y la comienza Carlos Manuel de Céspedes, con el objetivo de independizar Cuba y de conseguir la abolición de la esclavitud. La guerra de los 10 años termina con la firma del Tratado de San Juan, sin independencia y sin abolición de la esclavitud. El fracaso de esta guerra fue por la división interna que había en el grupo independentista. Así que al terminar la guerra de los 10 años, Máximo Gómez, Antonio Maceo, Tomás de Estrada Palma y Carlos Roll se refugian en Honduras. En ese periodo se encontraba como presidente Marco Aurelio Soto y nombra a Máximo Gómez como jefe militar en Amapala. Antonio Maceo lo nombra en Puerto Cortés como jefe militar y Tomás de Estrada Palma lo nombra como director de aduanas, director del Correo Nacional. Tomás de Estrada Palma se casa con una hija de un expresidente de Honduras. Lo mismo que Carlos Roll se casa con una hermana de este expresidente, que en estos momentos no lo tengo en mente. Después que termina su periodo presidencial Marco Aurelio Soto, Máximo Gómez se regresa a Santo Domingo, Antonio Maceo se traslada a Costa Rica y Tomás de Estrada Palma, que fue el primer presidente de Cuba, con Carlos Roll se trasladan a Estados Unidos. Después se organiza la Guerra Chiquita, que es dirigida por Calixto García y también se llevó a un fracaso. José Martí, conocedor del fracaso de la guerra de los 10 años más la Guerra Chiquita, organiza y funda el Partido Revolucionario Cubano en Estados Unidos, con el objetivo de la independencia de Cuba. Y el primer movimiento que hace José Martí es unificar a todos los líderes que participaron en la guerra de los 10 años y en la Guerra Chiquita. Y es así como se da el primer encuentro en San Pedro Sula, una reunión cuando José Martí pasó por Honduras, se reunió en San Pedro Sula con Antonio Maceo y Máximo Gómez. Las pláticas siguieron en Santo Domingo y en Costa Rica. Y llegó un momento en que se pusieron de acuerdo y se redacta un documento que se le llama el Manifiesto de Montecristi. ¿En qué consiste? ¿Qué era el documento el Manifiesto de Montecristi? Es un documento oficial del Partido Revolucionario Cubano. En él se plasman las ideas siguientes. Una, llamado al pueblo cubano a levantarse en armas para su independencia contra el ejército español. Otra idea que está en el Manifiesto de Montecristi es que se tocará el nacionalismo cubano para que pueda incorporarse a apoyar la lucha por la independencia. Otro enunciado es el crear en el cubano un sentimiento antiimperialista.
no podía faltar en el manifiesto de Montecristi, o sea, la parte de la reivindicación de la sangre derramada, ¿verdad?, en la guerra de los 10 años y en la guerra chiquita. Además, estaba en el manifiesto de Montecristi el rescate de los pueblos originarios de Cuba. Este documento, el manifiesto de Montecristi, lo firmó José Martí como jefe supremo y Máximo Gómez como el jefe comandante general del Ejército Libertador de Cuba, en el lugar denominado Montecristi, Santo Domingo. El desarrollo de la guerra por la independencia empieza el 24 de febrero de 1895, con el grito de baile: ¡Viva Cuba libre! Máximo Gómez al frente del Ejército Libertador. El Ejército Libertador organiza las siguientes, acciones. Esta es la primera campaña oriental. Se le llama la primera campaña oriental porque después vino una segunda campaña oriental. Esta primera campaña oriental se desarrolló en la provincia de Oriente y fue dirigida por Antonio Maceo y Calixto García. Después está la campaña circular en la provincia de Camagüey, que fue dirigida por Máximo Gómez. Es de hacer mención que José Martí cae en las primeras batallas que se dan por la libertad de Cuba. José Martí estaba en la misma columna donde estaba Máximo Gómez. Entonces fue una caída, se cae la moral, ¿verdad? Pero con el tiempo, los días se levantan otra vez y vuelven, a la carga. También está la campaña circular en la provincia de Camagüey, que fue dirigida por Máximo Gómez. La invasión de Oriente a Occidente, que fue dirigida por los mayores Máximo Gómez y Antonio Maceo. La campaña de la lanzadera en la provincia de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, dirigida por Máximo Gómez y Antonio Maceo. En esta campaña cae en combate Antonio Maceo. 3 años después de haber iniciado la guerra, 3 años después, Antonio Maceo cae en una emboscada. En esa emboscada es herido. Entonces, como fue una emboscada, algunos de los acompañantes de Antonio Maceo lograron escapar, pero quien lo acompañaba también era Pedro Gómez. Pedro Gómez era un hijo de Máximo Gómez. Entonces, cuando ve que Antonio Maceo cae herido, él no lo abandona y se le tira encima para protegerlo, ¿verdad? Que no lo vayan a rematar. Pero en eso también él muere. Entonces, en esa emboscada muere Antonio Maceo y Pedro Gómez. Después le avisan a Máximo Gómez que Antonio Maceo ha muerto y su hijo también. Después viene la campaña de la reforma en las provincias de las villas, ¿verdad?, que es dirigido por Máximo Gómez. Ya aquí ya no está Antonio Maceo y entonces su lugar lo ha tomado Calixto García, ¿verdad? Entonces Calixto García es lugarteniente. Hay una anécdota bien importante de Calixto García, ¿verdad? Calixto García en la guerra de los 10 años tuvo también se vio en una emboscada, se vio, que lo iban a agarrar preso y dijo: antes de caer preso, pues entonces me muero aquí. Y le puso la pistola en la barbilla, se disparó, ¿verdad? Le entró el tiro, le pasó por la boca, por el paladar y le salió el tiro aquí en la frente.
José Martí, la cosa es que él, ¿verdad? Eso lo hizo para no caer preso, ¿verdad? Entonces, pero sobrevivió, ¿verdad? Sobrevivió. Entonces él tenía una estrella aquí, la cicatriz de la salida de la bala, y José Martí le llamaba el hombre que lleva la estrella de la vida en la frente. Así le decía José Martí a Calixto García, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento, Calixto García toma posesión, ¿verdad? Del ejército que dirigía Antonio Maceo. También está la segunda campaña, después viene la segunda campaña oriental, ¿verdad? En las provincias de Oriente, dirigida, ya aquí, esta es la segunda campaña oriental, ya es dirigida por Calixto García. Esta segunda campaña oriental empieza en agosto de 1896 y termina en agosto de 1898. Esta campaña oriental termina en 1898 con la rendición del ejército español. Para finales de 1897, el ejército español estaba desgastado, cansado, no obtenía resultados positivos, y es entonces cuando entra en la escena Estados Unidos. Estados Unidos le manda a decir a España de que la guerra que se está llevando entre Cuba y España lo está afectando sus intereses, y por lo tanto le exige a España, ¿verdad?, que, ¿verdad?, tome medidas para terminar la guerra. Es así como España toma alguna medida a favor del pueblo cubano, pero el grupo independentista le dice que ya a esa altura ya no puede haber paz, que la guerra se va a terminar cuando Cuba sea independiente. Ante este acontecimiento, Estados Unidos le declara la guerra a España y entra en la escena también Estados Unidos. Para cerrar, les voy a decir que continuaremos en otro programa, ¿verdad? Les seguiré hablando, ¿verdad?, de la injerencia de Estados Unidos y el momento en que se firma el traspaso de Cuba hacia quién. Bueno, eso lo veremos en el próximo programa, así que hasta la próxima.